continuación, los escritores cuentan los secretos de su trabajo. Soy Liliana Hecker, tengo 61 años, casi 62, en febrero, en Acuario, voy a cumplir 62. Hola. Vivo acá en el barrio de San Telmo. Adelante. Con mi marido Ernesto, con mis 3 gatos, Iván, Natalia y Mitia. Escribí unos cuantos libros, el primero se llamó Los que vieron la zarza. Mis 2 novelas son Zona de clivaje y El fin de la historia. Muchos de mis cuentos se reunieron en un volumen que se llama Los bordes de lo real. El último libro de cuentos se llama La crueldad de la vida. Mis ensayos se reunieron en un volumen que se llama Las hermanas de Shakespeare, y publiqué un libro de entrevistas, diálogos sobre la vida y la muerte. Trabajo acá en mi casa de San Telmo, acá escribo, acá doy talleres. Cada vez más mi centro de operaciones es mi casa. Empecé a escribir muy tempranamente, me fascinaba escribir sobre cualquier cosa, y hay una anécdota fundante. Yo era muy vaga, vivía soñando, imaginando, y eso me importaba mucho más que hacer los deberes. Nunca hice los deberes, algo que me atormentaba, pero de cualquier manera no los hacía. Y me acuerdo que yo tenía que hacer una carátula para el día de la primavera, había dejado la hoja en blanco y pasaba el tiempo y la maestra me decía que tenía que hacer un dibujo. Yo, como llegaba la primavera, pensaba que ese dibujo debía ser maravilloso. Lo soñaba tan maravilloso que nunca lo hice. Entonces, ya desesperada, porque sufría un acoso de la maestra, sentada en la cama, acostada en la cama en realidad, me puse a tratar de rellenar ese espacio con lo que me resultaba más fácil. ¿Qué hice? Un poema de 5 estrofas. Aquello que me resultaba más natural, menos forzoso, era escribir. Apenas terminé el colegio, yo terminé el colegio a los 16 años, ya había hecho y había aprobado con notas muy altas todo el ingreso a ciencias exactas. Yo se supone que estaba destinada a las ciencias exactas, a la física. Y terminado el colegio, sentí que tenía que cumplir con ese mandato, tenía que escribir a una revista literaria. Busqué revistas en una librería que se llamaba Galatea, y ninguna me gustó, no me representaban, hasta que encontré el primer número del Grillo de Papel y mandé una carta y un poema. Uno de los directores me llamó, era un desconocido total para mí, se llamaba Abelardo Castillo, y él había publicado su primer cuento en esa revista que se llamaba El Marica. Él me dijo algo que fue fundamental para mí, me dijo que el poema era muy malo, pero que en la carta se notaba que yo era una escritora. Bueno, Castillo me invitó a formar parte del Grillo de Papel, y creo que fue trabajando en el Grillo de Papel, haciendo cosas, que fui descubriendo que era escritora. No fue una decisión súbita. De pronto, mientras cursaba ciencias exactas, yo iba optando, pero de una manera absoluta, sin ningún tipo de duda, por la literatura. Con mi papá llegué a tener una pelea muy dura, poco antes de cumplir 18 años yo. Me dejó de hablar durante 2 meses. Eso, creo que el desencadenante fue una revista medio de barricada, muy de izquierda,
que yo había traído, mi papá leyó. Creo que, más allá, mi papá era un tipo muy progresista, pero creo que tuvo mucho miedo de que yo me metiera en cosas políticas. Yo conseguí, llorando, decirle, a tener una charla muy honda con mi papá, diciéndole que yo no estaba cometiendo un delito, que yo estaba eligiendo lo que yo quería y que nadie me iba a torcer de eso. Y al día siguiente me regaló mi primera máquina de escribir. Fue un hecho terriblemente afortunado en mi vida, porque mi papá se enfermó muy poco tiempo después y murió al poco tiempo. Murió antes de que yo cumpliera 19 años. Es decir, que esa máquina de escribir que me regaló mi papá significó que además él ya sabía, él murió sabiendo que yo era y que yo iba a ser escritora. En realidad yo tenía un escritorio muy chico y siempre soñaba con un gran escritorio que no podía definir y no podía encontrar. Hasta que un día vamos de compras a uno de los grandes supermercados que hay en Buenos Aires y yo dije, ese era una gran mesa para asados. Eso era lo que yo quería, poder desparramar papeles, tener todo el lugar del mundo, correr la silla para escribir a mano si necesito, tener a los gatos, cada tanto vienen mis gatos y se instalan ahí, tienen lugar también, tener el atril, la computadora, todo. Amo la computadora, sí, es mi herramienta. Sigo imprimiendo y corrigiendo los textos a mano. Mi contacto con la literatura es en el papel. Es decir, necesito leer el texto en el papel y sentir ese acto de energía que es tachar una palabra, sacar una flecha para arriba y poner la palabra que la reemplaza. Eso para mí es enormemente placentero, veo claro corrigiendo de esa manera. Entonces después sí paso las correcciones a la computadora. Miro siempre, yo estoy escribiendo, camino, en realidad cuando escribo camino mucho, yo imagino caminando en general, no soy de las que se sientan al escritorio y se atornillan al escritorio, necesito caminar. Y aunque no me dé cuenta, estoy mirando la calle, siempre me gustó mirar la calle, desde que vivía en Bulnes, también en Bulnes yo estaba siempre mirando la calle. El texto se llama 100 años después y está en Las hermanas de Shakespeare. Liliana Hecker nació bajo el signo de Acuario un martes de 1943 y murió un día del que más vale no acordarse. Era muy distraída. Cuenta la hija de una sobrina nieta que una mañana fue a tomar sol a un sitio que al parecer tenía un río y al que ella llamaba la Playita Carrasco. Cuando quiso volver a su casa, notó dos cosas. La parada del 160 ya no estaba donde solía y se avecinaba una tormenta flor. Como tenía poca plata, decidió tomar un taxi solo hasta una parada cercana del 160. Subió y le dijo al taxista, lléveme hasta Santa Fe y Oro. Pensó, el Botánico está más cerca. Le dijo al taxista, no, lléveme hasta el Botánico. Apenas lo dijo, se dio cuenta de su error. El Botánico estaba más lejos. Pensó, si ahora vuelvo a decirle que me lleve a Santa Fe y Oro, el tipo va a pensar que estoy loca. Pensó, mejor le pregunto qué hora es. Cualquier hora que el tipo me diga, le digo, como si fuera una consecuencia irremediable. Ah, entonces lléveme hasta Santa Fe y Oro. Le dijo al taxista, ¿tiene hora? Sí, dijo el taxista. Ah, entonces lléveme hasta Santa Fe y Oro. También era miope y, según se sabe, durante mucho tiempo se negó a usar anteojos. Era petiza. Decía que eso la hacía manuable para el amor y fácil de distribuir, aún en los espacios reducidos. También consta que nació en Almagro, que vivió en San Telmo, que fue fervorosa adepta del mítico Boca Juniors, que tenía 3 gatos, que amó a un hombre de ojos azules. Esto es todo lo que se sabe sobre su vida. El resto es literatura. Ya regresa, Obra en Construcción.